Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer tramo del programa de hoy vamos a conversar con el economista Ricardo Delgado de Analítica Consultora. Bueno, Ricardo, la primera pregunta obviamente es tu opinión sobre este cambio en la estrategia monetaria y cuál crees que van a ser las consecuencias. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, me parece que hay un baño de realidad, ¿no?, de parte del gobierno, del equipo económico, acerca de un esquema cambiario que ya estaba agotado, que era cuestionado incluso por propios, no solamente por ajenos, que tenía críticas explícitas del Fondo Monetario, críticas no tan explícitas del Tesoro norteamericano, de los economistas profesionales. Y ahora me parece que entramos en una etapa distinta, en donde el gobierno decide abandonar la idea de apreciar el tipo de cambio para sostener una inflación a la baja. Reconoce entonces que la inflación tiene que ser parte integrante de este nuevo esquema cambiario, lo que va a generar evidentemente algunas cuestiones en el corto plazo. Probablemente una moderación en el proceso de desinflación, por un lado, y un dato interesante, el objetivo de fondo estructural de acumular reservas, que era parte integrante de lo que no estaba en el esquema económico hasta ahora. Bueno, tus colegas, eso se ve reflejado incluso en el REM del Banco Central, apuntaban una tasa de inflación en 2026 en torno al 20%. ¿Crees que con este nuevo esquema habrá que revisar ese pronóstico? No, a ver, yo todavía me parece que es prematuro, tenemos que ver cómo arranca esto. Hoy tuvimos un día en donde naturalmente el tipo de cambio subió un poco. Todos los dólares subieron, el mayorista y todos los minoristas. Naturalmente es así, nada que no sea lo esperado. Me parece que la reacción del mercado es favorable, la tasa de riesgo país, o sea, el precio de los bonos subió y hizo que la tasa de riesgo baje a los 500, algo menos de 550 puntos. Y esto me parece que, es parte de lo que debemos esperar. La tasa de inflación, si el esquema gana credibilidad en los primeros meses de funcionamiento, no necesariamente se debe escapar muy por encima de ese 20% que creo yo es el número objetivo que vemos todos para el 2026, número más, número menos. Pero veremos, insisto, cómo se van dando los hechos a partir del 1 de enero, que es cuando empieza a funcionar el nuevo régimen. Dijiste ganar credibilidad. ¿Cómo medimos esa ganancia de credibilidad de este esquema nuevo? Estar algunos puntos por debajo del techo siempre, que la tasa de inflación no vaya aumentando, que sea un 2,5 el ajuste del primer mes, y que no sea... después del ajuste de noviembre va a venir diciembre. Opera con un rezago de 2 meses. Con un rezago de 2 meses, con lo cual el ajuste de febrero va a venir con la inflación de este mes, que nosotros proyectamos va a estar parecida a la de noviembre. 2,5. 2,5, ese es el número que estamos manejando. Pero que a partir de allí, febrero es un mes estacionalmente mejor para la inflación en general, y eso entonces debería hacer que, si en estos 2 primeros meses, enero y febrero, la banda no es desafiada, el techo de la banda no es desafiado, probablemente a partir del mes de febrero, marzo, vayamos viendo una desaceleración gradual. No vamos a volver al 1% cómodo que tuvimos, por ejemplo, en la mitad de este año, el 1,5% que tuvimos en mayo, por ejemplo. Va a ser difícil lograr ese número. ¿Y vos crees que el tipo de cambio se va a acomodar dentro de estos nuevos márgenes? Me parece que está claro que el gobierno entiende que, como decía antes, la apreciación real no es un buen camino, porque no te permite acumular reservas, porque te genera innecesarios costos desde el punto de vista productivo, genera problemas de empleo. Con lo cual, me parece que es saludable este cambio de visión. Vamos a tener, la contracara de esto es una política monetaria más dura. Eso implica una tasa de interés más alta, probablemente, y eso obviamente a la actividad económica le va a repercutir, le va a generar por lo menos un rezago en la necesaria recuperación de la actividad que todavía, según los propios números oficiales, no está mostrando. Ricardo, siempre resaltaste vos que el acceso al crédito ha sido uno de los rasgos distintivos de este ciclo económico que ha permitido un crecimiento mayor que otros que no tuvieron esta ventaja del crédito. Ahora, si la tasa de interés, a tu juicio, va a ir para arriba,
Bueno, ¿eso va a verse afectado en alguna medida? El propio gobierno plantea que la política monetaria va a ser contractiva, ¿no? Y vos tenés que tener yo creo que la nueva ancla, dado que el ajuste fiscal difícilmente pueda seguir profundizándose, digamos, ¿no? Ya, de hecho, estamos viendo que, a pesar de un gran número que conocimos hoy también de superávit fiscal de noviembre, cuando uno mira en los primeros 11 meses, el gasto está en niveles parecidos a los del año pasado. O sea, hasta ahí se llegó. Más abajo de eso va a ser muy difícil. Ya no hay más motosierra. Y va a ser difícil. Claro. Ahora, naturalmente, el ajuste grosero fue en la primera mitad del año pasado. Dicho esto, me parece que el crédito encuentra dificultades, no solamente en la política monetaria, sino también en la propia realidad productiva y de las familias. Digo, porque las familias hoy muestran una tasa de morosidad, no así el crédito a las empresas, pero sí a los hogares, creciente, importante. Que te diría récords desde el año 2018 en términos de morosidad. Con lo cual los bancos, en un contexto de escasez de pesos, bueno, van a elegir con, me parece, más cautela el otorgamiento de nuevo financiamiento. Claro. Bueno, este esquema además despeja cualquier duda de pago de la deuda que, por ejemplo, con los vencimientos que tenemos en enero. Sí, lo extraño es que todavía el equipo económico, el ministro de Economía, no haya dicho cómo se va a pagar. Nadie duda en el mercado de que el 9 de enero Argentina va a pagar los 4.200 millones. Eso no hay ninguna duda. No se sabe cómo. No, el punto es cómo. Claro. Usando el swap, usando parte de lo que se compró el Tesoro en estas semanas. Bueno, por supuesto los 910 millones que obtuvieron de la colocación de la semana pasada. Pero bueno, todavía eso no está definido y me parece que es un dato relevante. Incluso hoy ha dejado dudas el propio ministro de Economía respecto de cuál es el esquema o cuáles son las fuentes de financiamiento de ese pago. ¿Crees que la Argentina está cerca de volver a los mercados voluntarios de crédito internacionales, digamos, ¿no? Claro. Sí, bueno, a ver, lo de la semana pasada fue una cuestión, un financiamiento un tanto sui generis, ¿no? Bastante fuera de la regla de mercado habitual. Yo creo que obviamente hoy estamos más cerca que la semana pasada, sin duda. El riesgo bajó 100 puntos, ¿no? De una semana a la otra, bienvenido sea. Por supuesto, a mí me parece que clarificar cómo se va a pagar haría que el riesgo siga bajando, continúe el proceso de más allá de que el mercado descuenta, como decíamos antes, que se va a pagar. Pero la verdad que, a ver, cuando el gobierno plantea, vamos a acumular entre 10 y 17 mil millones de dólares el año que viene, son más o menos eso es el esquema que vamos a comprar. Es más o menos lo que se vence de deuda, de capital de intereses el año próximo. Con lo cual, también ahí hay una señal un tanto difusa, ¿no? En términos de, ¿están dadas ya las condiciones plenas para el reacceso a los mercados voluntarios de deuda de la Argentina? Bueno, como te decía, estamos más cerca que la semana pasada, todavía no está totalmente claro. ¿Pero crees que va a lograr su objetivo en materia de acumulación de reservas con este nuevo esquema que ha diseñado? Bueno, tiene más chances. Este es un esquema que permite de alguna manera tender a cerrar el déficit de la cuenta corriente. O sea, los dólares que ingresen ya no van a ir para financiar ese déficit de cuenta corriente, sino para ser acumulados por el Banco Central. Asumo yo, digo, los dólares financieros y los no financieros. Que ese es un poco el esquema, a mi juicio. Entonces, la pregunta de fondo es, el nuevo tipo de cambio, el techo de la banda a partir del 1 de enero, que es de 1.555, si mal no recuerdo, que necesariamente no va a ser ese el tipo de cambio el 1 de enero, pero digamos, es como el objetivo, hacia allá vamos. Es un tipo de cambio que, comparado con la historia, es el más alto desde el primer gobierno de Cristina Kirchner. O sea, de entonces, el segundo gobierno de Cristina Kirchner tuvo un tipo de cambio nominal, real, en promedio de 1.100 pesos, en equivalente a hoy. Entonces, digo, lo mismo Macri, lo mismo Alberto Fernández, por supuesto Milei hasta ahora. Hay una vocación de mejorar el tipo de cambio real. Esto cierra por completo el problema de la cuenta corriente. ¿Alcanza con este tipo de cambio la Argentina para resolver el crónico problema de cómo hacemos para generar los dólares necesarios para que la economía funcione con normalidad?
preguntas que están todavía en el aire. Que se responderán en los próximos meses. Exactamente. ¿Cómo estás viendo, Ricardo, el tema del nivel de actividad? Mirando el 2026, bueno, se conoció este martes el dato del PIB, que mostró una suba de tercer trimestre de 3,3% con relación al mismo periodo del año pasado, un crecimiento de 0,3% del tercero con relación al segundo. Bien, bueno, a ver, claramente lo que está mostrando el INDEC es lo que veíamos todos. No entró técnicamente en recesión la economía, no hubo 2 trimestres consecutivos de caída, pero evidentemente se crece poco. La economía argentina está creciendo poco, bastante obvio en todos los sectores. Dicho esto, me parece que el año que viene va a depender mucho, insisto, de la credibilidad que gane este nuevo esquema cambiario y monetario, primero. Sin estabilidad financiera es imposible pensar en crecer. Pero la verdad que me cuesta ver dónde están los drivers del futuro crecimiento de la Argentina. Sacando, obviamente, el gas y petróleo, la minería y, por supuesto, el sector agropecuario con divergencias o heterogeneidades dentro, el resto de los sectores, la industria, la construcción, el propio comercio, están realmente en una situación compleja, producto de que los ingresos no están recuperándose y, como decíamos antes, el crédito empieza a tener algunas limitaciones. No, y además diste una de las palabras claves cuando se habla del nivel de actividad, que es la heterogeneidad. Bueno, por supuesto. Hay que ver sectores, diferentes regiones del país. Absolutamente. A ver, este es un modelo que no está pensado para los grandes conurbanos, ni para el conurbano bonaerense, ni para los conurbanos de las grandes ciudades. Ahora, cuando uno va al interior del país, ve que las realidades son diferentes. Uno va al NOA minero o cuando uno va a la cordillera, ve realidades muy diferentes. Incluso en las economías regionales en sí mismo, la baja de retenciones alienta esto. Pero bueno, el gran problema es que en los grandes conurbanos, donde se concentra la industria, la construcción, es donde vive la mayor cantidad de gente y donde hay más problemas de empleo. Bueno, precisamente para terminar, Ricardo, ¿cómo ves el escenario del empleo en los próximos meses, de cara a 2026? Bueno, este año va a ser un año en donde vamos a crecer, alrededor de 3,5 puntos probablemente. Y va a ser, yo no recuerdo, la verdad que no revisé las cifras hacia atrás, pero no se creó empleo este año. La Argentina probablemente pierde empleo este año. Por supuesto, empleo formal privado, sin duda, que no ha sido más que compensado por empleo informal. Con lo cual, yo creo que es la luz de alerta, la señal de alerta que tiene el programa económico hacia adelante es cómo hacer para volver a generar condiciones para que el empleo crezca. Y eso es básicamente más demanda. Claro, y no le atribuís entonces potencialidad en este sentido a la reforma o a la modernización laboral, como se llama ahora, sino... me parece que es una herramienta, sin duda. Creo que después podemos discutir, digamos, muchas cosas ahí adentro, pero digo, las leyes no crean puestos de trabajo. La inversión crea puestos de trabajo. La inversión y la utilización de la capacidad o de la inversión que hoy nos está usando. El nivel de actividad de las maquinarias y equipos de la Argentina hoy es realmente muy bajo y eso hace inviable un proceso vigoroso de creación de empleo. Muy bien, Ricardo Delgado, muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos el primer corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa.
con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En este segundo bloque del Economista TV voy a conversar con Lucas Romero, analista político de la consultora Sinopsis. Bueno, el año 2025 que está terminando estuvo caracterizado por ser un año electoral, tuvimos elecciones casi durante todo el año. Ahora se viene un 2026 con más discusión de políticas públicas, con bastante eje en el Congreso. ¿Crees que esa va a ser la dinámica a la que habrá que prestarle más atención este año? Sí, el año estuvo caracterizado por la elección, un evento que siempre produce impacto en el proceso político. Yo digo que es un evento que puede ser interpretado a la luz de tratar de entender las causas del resultado o tratar de entender las consecuencias del resultado. Perdón, los resultados, ¿no? Porque hubo varios sorpresivos. Pero te diría el resultado más importante, que es el que más impacta en el proceso, que es el del 26 de octubre, porque es una instancia en donde el gobierno sale fortalecido y legitimado. Y digo fortalecido y legitimado porque son dos cosas distintas. Fortalecido porque naturalmente gana presencia y representatividad de su fuerza política en el Congreso. Esto amplía los márgenes decisionales. Hoy el gobierno puede pensarse como un gobierno que puede buscar sacar leyes del Congreso. Eso no había ocurrido durante los 2 primeros años de mandato. Pero sale legitimado. ¿Qué significa eso? Que frente al resto de los actores recoge un apoyo de la sociedad respecto al rumbo del gobierno. Y esto impacta, porque digamos, modifica todo el sistema de incentivo de los actores. Hoy, o por lo pronto, en el corto plazo, los que querían ejercer algún tipo de oposición a este gobierno recogen las banderas de una actitud más opositora para tener una actitud más dialoguista, más de cooperación. Es lo que vamos a ver en el corto plazo. Mucha más predisposición, sobre todo de aquellos actores que no forman parte del ecosistema peronista, que ha tenido frente a este gobierno una actitud obstruccionista. Bueno, ahí creo que el gobierno encuentra terreno fértil para ver si puede avanzar en la toma de algunas decisiones que apuntalen el proceso económico, que va a seguir siendo el proceso determinante de la sustentabilidad política. Es decir, sigue siendo un presidente que necesita darle respuestas económicas a la gente. Y si bien durante estos primeros 2 años hubo una respuesta muy perceptible, muy clara, muy nítida en términos de desinflación, hay algunas asignaturas pendientes en materia económica y yo destaco particularmente 2 que creo que van a ser las que van a definir el humor social y eventualmente los niveles de apoyo de cara al 2027, que son los niveles de ingreso de la ciudadanía y lo que está pasando con el empleo, ¿no? 2 problemáticas que me parece que va a haber que monitorear con detenimiento para entender hacia dónde va el proceso político. Que además, bueno, según lo que opinan los economistas, no parecería que vaya a tener grandes noticias positivas en el corto plazo, en particular el tema del empleo, ¿no? Sí, en términos de empleo estamos viendo más destrucción que creación de empleo, y esto creo que está impactando en el humor social y en el clima de opinión pública, porque lo que hemos venido registrando, no solo nosotros, todos los que ocultamos el clima de opinión pública, es la creciente preocupación por el desempleo, que es una preocupación por la pérdida de empleo efectiva, o sea, el que perdió el empleo y no lo puede o no puede encontrar un reemplazo, y los que tienen miedo de perderlo, que tiene que ver también con cómo se está dando la recuperación de la actividad, porque después de la primera etapa de corrección de desequilibrios del gobierno, lo que uno ve es que los sectores más mano de obra intensiva, comercio, construcción, industria, son los sectores más golpeados en términos de la recuperación, y eso puede estar construyendo una expectativa, una percepción pública de que la cuestión del empleo está floja de papeles. Con relación a los 2 proyectos principales que está impulsando el gobierno en el Congreso, daría la sensación que tiene que interactuar con diferentes actores. En el caso de la modernización laboral, como la llama, bueno, obviamente ahí la puja va a ser con el peronismo y con la CGT, que incluso para esta semana convocó una movilización a Plaza de Mayo. Y por el otro lado está la cuestión de la reforma tributaria, donde entra a jugar la relación con las provincias de todos los colores políticos, porque obviamente ahí se modifican impuestos que se coparticipan. Sí, yo te diría, hay 3 grandes actores en el campo opositor, que además presentan a la oposición en un contexto de mucha fragmentación, ¿no? Y esto da la percepción pública de que pareciera que no hay liderazgo opositor o que no hay oposición a este gobierno. Porque uno tiene la oposición dividida en 2 grandes campos, la oposición peronista y la oposición no peronista. Pero además yo agregaría
un tercer actor que es transversal a estos dos actores, que es el partido de los que gobiernan, el poder territorial. Los que tienen responsabilidades de gobierno. Algunos son peronistas y otros son no peronistas. Y que tienen incentivos distintos que el resto de los actores que no gobiernan para pararse frente a este gobierno. Es decir, tienen interés en sentarse en una mesa y ver si pueden lograr acuerdos de beneficio mutuo. Y esto se ha inaugurado muy claramente, inmediatamente después de la elección, Juan, ¿recordás? En la semana siguiente a la elección, una convocatoria de gobernadores, todos allí presentes. Bueno, la gran mayoría, no fueron todos. El gobierno ha excluido a algunos pocos, pero en todo caso ha aparecido una predisposición de diálogo del poder territorial que amplían los márgenes decisionales. Por eso el gobierno se puede pensar, ahora sí, ya no en obstaculizar al Congreso, en bloquear leyes, sino en tratar de sacar leyes que ayuden a darle, dicen los economistas, competitividad sistémica a la economía, es decir, apuntalar el proceso de recuperación económica, dando más competitividad en términos de bajar los costos laborales, en bajar los costos impositivos. Bueno, veremos de qué de todo esto que el gobierno ha puesto sobre la mesa para discutirse queda finalmente en pie para pensar el año económico 2026, que es una forma también de pensar el año político, ¿no? Claro. Bueno, de todas formas, este no ha sido, por lo menos inicialmente, la Libertad Avanza, una fuerza política partidaria de los acuerdos. Cree que los acuerdos finalmente terminan diluyendo las propuestas propias y se frena el proceso de transformación o de cambio. Sí, yo digo que este es un presidente que no ha mostrado tener voluntad de construir un diálogo iterativo con el resto de los actores. ¿Qué significa iterativo? Que es de ida y vuelta, ¿no? Porque cada vez que este gobierno ha buscado a la oposición o a los actores de la oposición, es casi irlos a buscar para que aprueben algo, o para que le den la razón, o para que ratifiquen alguna idea o alguna instancia del rumbo de gobierno, y en última instancia se somete al proceso de toma y daca propio de esa dinámica, pero no pareciera ser un gobierno abierto a incorporar dialogadamente algunas propuestas, ideas que surjan del campo opositor. Yo creo que esto es un déficit, es una desventaja, porque muchas veces que el proceso de diálogo sea iterativo ayuda a ampliar la probabilidad de que ese diálogo tenga éxito. Y lo digo particularmente porque esto es lo que ha pasado con la ley bases, ¿no? El gobierno la mandó, en realidad no hubo un diálogo iterativo, sino que se le fue sacando pedazos hasta que llegó un núcleo mínimo de consenso que surgió por esa dinámica que no creo que sea virtuosa. Esperemos que en este caso tampoco se dé de esa forma, pero uno tiene la tentación de pensar que probablemente sea así, ¿no? Que la reforma laboral que se envió es una reforma muy amplia y habrá que ver cuál de los capítulos que están integrando esa reforma quedan en pie, lo mismo en los temas impositivos o en los temas de presupuesto, ¿no? ¿Vos creés que más allá de un artículo más, un artículo menos, lo que el gobierno tiene mayor interés es demostrar capacidad de lograr algún consenso para sacar alguna legislación adelante, ¿no? Sí. Porque, como decías vos, antes de las elecciones se pensaba una actitud muy defensiva, ¿no? Llegar a los 85 para bloquear iniciativas del legislativo, y ahora, bueno, hay un número que permite avanzar. Yo creo que este es un gobierno que está muy inclinado a tratar de gestionar las expectativas, ¿no? Casi tuviera un sesgo hacia administrar y gestionar las expectativas, y que muchas veces termina siendo más importante lo que se observa en la superficie y no el contenido de lo que aparece en la superficie, ¿no? Entonces, quizás ahí hay un interés más en mostrar que se pueden sacar reformas, que un interés genuino en saber qué tipo de reforma o cuánto de la reforma propuesta se puede avanzar y confirmar en el Congreso. Entonces, creo que ahí hay un gobierno más interesado en que el título sea "salieron reformas del Congreso" y no tanto en ver cuánto de lo que se mandó el Congreso queda en pie. ¿Cómo ves vamos a cruzar la vereda, cómo ves al peronismo, que aparece como la principal fuerza opositora hoy, específicamente desde la provincia de Buenos Aires? Yo digo que el peronismo tiene muchos problemas, pero dentro de todos los problemas y complejos por delante que enfrenta, hay una ventaja, que es que sigue siendo visualizado como la principal oferta opositora. Y eso no es despreciable. ¿Por qué? Bueno, porque en un contexto donde los procesos político-electorales tienden a polarizarse, el peronismo pretende que el enojo que pueda producir
la frustración o la falta de éxito del programa económico sea capitalizado por el peronismo, por ser simplemente la principal oferta opositora. Eso creo que lo lleva al peronismo a cometer el error de creer que sin producir ningún tipo de renovación, sin resolver los problemas de liderazgo dentro del peronismo, las chances de disputar el poder en 2027 están intactas. Y yo creo que es un error, porque creo que el peronismo tiene una crisis de reputación muy profunda y una crisis de liderazgo que necesita resolver. Entonces, en ese contexto emerge la figura de Kicillof como una figura muy visualizada, como alguien que pudiera asumir naturalmente la representación de ese espacio en la disputa electoral 2027. Ahora, la pregunta es si eso alcanza, porque, digamos, uno puede entender que la competitividad de Milei está ajustada a lo que Milei le ofrezca a la ciudadanía. Si no le ofrece lo que la ciudadanía quiere, la ciudadanía se enoja con Milei, la ciudadanía va a buscar una alternativa. Eso es cierto. Pero no creo que la estrategia política del peronismo pueda descansar solamente en eso. El peronismo tiene que ofrecerle algo a la sociedad si pretende reconciliarse con la sociedad, y yo creo que no lo está ofreciendo. No está ofreciendo gestos que, a la luz de la interpretación que la sociedad haga, se pueda visualizar una autocrítica, un reconocimiento de los errores del pasado. Y esto es limitante para esta figura emergente que es Kicillof, que creo que intenta transmitir ese proceso de autocrítica y de regeneración, pero no se termina de plasmar del todo porque siguen estando las figuras que protagonizaron la historia reciente del peronismo en la mesa de conducción de ese contenido programático que tiene el peronismo para ofrecer a la sociedad, de lo que sea el rumbo que el peronismo le ofrezca a la sociedad de cara al 2027. Es decir, creo que está faltando eso, y eso es una ventaja para Milei, porque creo que Milei todavía tiene mucha mala reputación del peronismo por aprovechar y tapar los déficits que el propio Milei tenga en materia de lo que le ofrece a la sociedad. Esto se vio reflejado en el resultado del 26 de octubre. Yo creo que Milei gana, o la forma final mediante la cual gana, que es una forma que luce bastante, 40%, gana en 15 provincias, gana en la provincia de Buenos Aires, tiene mucho que ver todavía con que hay un consenso bastante amplio en la sociedad respecto de lo que se rechaza, y no tanto un consenso respecto de lo que esa sociedad valora de lo que Milei le ofrece, ¿no? Me parece que hay todavía esa ventaja de verse en el espejo del pasado y verse un poco más atractivo de lo que el peronismo ofrece. O sea, ¿crees que en estas últimas elecciones el principal, o uno de los principales drivers del voto fue precisamente evitar volver atrás? Sí, sobre todo porque eso fue clave. Cuando uno interpreta las causas de este resultado, hay algo que surge inmediatamente como una contradicción, que es cómo puede ser que en el contexto en el que fuimos a votar el gobierno saca este resultado. Claro. Con un gobierno sumergido en incertidumbre económica, incertidumbre política, luchando contra la inestabilidad cambiaria, teniendo que ser asistido de manera extraordinaria por el Departamento del Tesoro. Es decir, el contexto no marida con el resultado. Y yo creo que la forma de resolver esa aparente contradicción es entender que ese contexto le puso a la ciudadanía una oferta electoral resumida en dos opciones. O ganaba Milei o ganaba el peronismo. Y en esa, uno podría decir, en ese revival del balotaje, nuevamente volvió a ganar Milei, porque frente está el peronismo. Entonces creo que hay que entender el resultado bajo esa óptica, ¿no? Vos estás diciendo entonces que el peronismo lo ves con una actitud en este momento, si se quiere, algo pasiva, esperando el desgaste del gobierno para presentarse como su contracara, o por otro lado que se cumpla una vieja regla de la política que finalmente la demanda ordena la oferta. Sí, por eso digo, pero para que aparezca una demanda de cambio tiene que haber frustración de parte de lo que el gobierno le ofrezca a la ciudadanía. Entonces creo que hay un peronismo que está descansando más pasivamente en esperar que Milei fracase que en tratar de avanzar en un proceso, insisto, de regeneración institucional, de renovación dirigencial y de renovación de la propuesta que el peronismo tenga para ofrecer a la sociedad, porque en última instancia venimos de un periodo de gobierno peronista que ofreció muy malos resultados, y creo que el peronismo se merece darle una explicación a la gente de por qué se dieron esos resultados, y en todo caso que la propuesta que le ofrezca a la sociedad sea una propuesta que pueda ser o construir expectativa de futuro y no ser una reminiscencia del pasado. Y para terminar, Lucas, bueno, antes de las elecciones se hablaba mucho de la potencialidad de Provincias Unidas, en la cual un espacio en el que confluían varios gobernadores, muchos de ellos exitosos.
¿Crees que eso tiene un desarrollo posible o esos gobernadores se van a limitar a buscar sus reelecciones en el 2027? Yo creo que siguen siendo actores y actores a mirar y observar. Creo que sufrieron las inclemencias de la centrifugación de la escena, esta construcción de una escena de balotaje que se dio de cara a la elección de medio término como consecuencia de todo este contexto que describía. Bueno, le transmitieron a la gente, acá hay dos opciones, o gana el peronismo o gana Milei, y la gente quiso rescatar a Milei de una derrota o de un triunfo del peronismo. Y eso lo sufrieron las terceras vías, que fueron los principales perjudicados en el resultado electoral. Pero de vuelta, yo creo que si la gente se enoja con Milei o se enojase con Milei porque Milei no les ofrece resultados más atractivos de los que les ha ofrecido, bueno, es probable que esa gente quiera buscar alternativas en el campo opositor. Y creo que ahí estos actores vuelven a ser relevantes porque son actores que no tienen el desprestigio del pasado que tiene el peronismo. Así que yo creo que hay que seguir mirándolos con atención. No cargan con esa cuestión reputacional que hacías referencia. No tienen esa crisis, no tienen el prontuario del fracaso del 2023. Muy bien, Lucas Romero, muchas gracias por acompañar el programa. Hacemos ahora el segundo corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. Muy bien, tercer bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con Gala Díaz Langou, que es directora de CIPEC. Bueno, Gala, ¿cómo estás viendo la sociedad argentina en este fin de año bastante ajetreado? Pues tuvimos competencia electoral intensa. Bueno, hay una característica, creo que de la Argentina, que estamos viendo de una manera bastante clara últimamente, que no es única de la Argentina, se ve también en otros lugares del mundo, que es, estamos atravesando un momento de crisis de confianza interpersonal y de confianza sobre todo con las instituciones. Esto obviamente no es nada nuevo. Argentina atraviesa una crisis de confianza hace muchos años. Pero se está asentando esto y está traduciéndose en resultados concretos, desde, por ejemplo, los bajos niveles de vacunación que estamos viendo en Argentina y la reemergencia de enfermedades que habíamos erradicado, a la baja participación electoral. Este año fue el de menor participación electoral a nivel nacional desde el regreso a la democracia. También lo vemos en la crisis demográfica. Las personas no quieren formar familias, no quieren tener hijos, que es un pacto de pertenencia bastante grande y una apuesta con confianza hacia el futuro probablemente de las más importantes. Lo vemos en los números de abandono escolar, lo vemos transversalmente en muchas cosas. Y creemos que es necesario ahí resaltar un poquito y echar luz sobre esta crisis para poder resolver estos síntomas que vemos de esta crisis tan profunda de confianza y de pertenencia. ¿Lo ves como una crisis nacional o también se refleja lo que ocurre en otros lugares del mundo? No, es global, es 100% global y obviamente es triste, pero también es peligroso, ¿no? Porque hay que entender que muchos de los problemas que enfrentamos hoy a nivel global, desde la crisis climática a la falta de crecimiento económico, la crisis de las democracias, etcétera, no se resuelven ni con el tipo más virtuoso de individualismo que podamos imaginar, sino que requieren de acciones coordinadas y articuladas
porque son problemas complejos y con distintas dimensiones interdependientes entre sí. Entonces hay que atacarlos en conjuntos de distintos lados. Entonces necesitamos algún tipo de acción articulada, acción colectiva para poder enfrentar estos problemas que tenemos como humanidad, ¿no? Yendo al tema específico, ¿qué consecuencias tiene, podríamos llamar, no sé si crisis demográfica, pero evidentemente una caída brutal de la tasa de natalidad en Argentina? ¿Cuáles son las consecuencias y si se puede hacer algo teniendo en cuenta experiencias internacionales para revertir esa tendencia? Totalmente. La consecuencia más automática es que vamos a tener una crisis en el sistema previsional porque tenemos menos personas activas trabajando respecto de la población dependiente, la población mayor que está recibiendo haberes jubilatorios, ya sea por haber contribuido o por la pensión universal al adulto mayor. Eso va a implicar una tensión grande a nivel país y también a nivel familia. Pensemos que hay muchos hijos únicos que van a tener que mantener a sus dos padres o incluso personas mayores que no tuvieron hijos, entonces vamos a tener que pensar cómo se van a mantener. Eso es una consecuencia muy concreta, pero van a ser muchísimas más. Vamos a tener menos chicos en las escuelas, ya estamos teniendo menos bebés en las maternidades y todo esto va a implicar una multiplicidad de efectos de tener menos consumidores en distintos ámbitos del mercado. Preguntabas qué habían hecho otros países que han logrado revertir esto. Sé que no ha habido mucho éxito en esas políticas. No, pero en algunos países sí. Por ejemplo, hay muchos países de Europa, Francia es un claro ejemplo, que logró revertir. Hoy la fecundidad de Francia es 1,8, que es un número muy decente. En Argentina es 1,3. En China es un 0,7, o sea, hay variedad. ¿Qué hicieron? Hicieron tres grandes cosas. Primero, asegurarse que todas las personas que quieran tener hijos los estén teniendo. En Argentina hay un cambio en las preferencias, menos personas deciden tener hijos o quieren tener hijos, pero también hay gente que quisiera tener hijos o quisiera tener más hijos de los que tiene y no los tiene por una cuestión de que no da la logística y no da el bolsillo. Entonces, ahí trabajar sobre esas dos restricciones ayudaría a que quienes quieren tener más hijos puedan hacerlo. Lo segundo es que todas las personas que estén en edad activa estén insertas en el mercado de trabajo. Hoy quienes están en edad activa y no están insertas en el mercado de trabajo o no están activas en la población económicamente activa son fundamentalmente las mujeres que tienen tareas de cuidado a cargo. Entonces ahí también habría que trabajar sobre esa restricción. Y por último, asegurar niveles mayores de productividad. Esto es un desafío gigante en la Argentina, tenemos un nivel de productividad muy heterogéneo, hay sectores hipercompetitivos, tenemos muchos unicornios en Argentina, pero nuestro promedio de productividad es muy bajo. Acá con la inteligencia artificial y las tecnologías se nos abre una ventana de oportunidad, pero sobre todo lo que está muy demostrado en la economía es que el foco central para mejorar la productividad de un país está en invertir en infancia. Tenemos que garantizar que el capital humano se desarrolle de la mejor manera posible y ahí es necesario poner un foco, porque en Argentina seguimos concentrando la pobreza en la infancia. Hay una mejora sustantiva en todos los indicadores de pobreza, pero todavía más de la mitad de los niños y niñas viven en situación de pobreza. Entonces ahí es importante seguir manteniendo un foco grande ahí y sobre todo pensar en las condiciones más estructurales que están generando este problema. Volviendo un minuto al tema de la tasa de natalidad, ¿esa caída es homogénea en los distintos segmentos sociales, en las distintas regiones del país o se observan diferencias? A ver, lo que más cayó en los últimos 5 años es el embarazo adolescente, lo cual es una noticia extraordinaria y que afecta sobre todo a los quintiles más bajos en la distribución de ingresos, o sea, a las familias más pobres. Lo que está sucediendo sobre todo en los estratos más altos es que se tienen menos hijos, pero además se los tiene más tarde, se posterga la maternidad y la paternidad, lo cual termina también en una reducción de la cantidad de hijos, pero son distintos los fenómenos que ocurren en los distintos estratos socioeconómicos, todos tienden a la baja. Recién hablabas de atender en particular a los más niños donde se concentra la pobreza en Argentina. ¿Cómo evalúan ustedes en CIPEC las políticas públicas en ese sentido? Porque ha habido recortes de algunos programas sociales, pero se fortaleció, por ejemplo, la AUH.
Totalmente. Nosotros venimos trabajando mucho con el Ministerio de Capital Humano en esa dimensión y hemos apoyado mucho esa medida de que se mantengan y se incrementen los valores de la asignación universal por hijo y sus complementos como 1000 días o la tarjeta también alimentar. Lo que terminó sucediendo ahora es que estas prestaciones que van a los trabajadores informales que tienen hijos, más que duplican las prestaciones que tienen los trabajadores formales, que son las asignaciones familiares contributivas. Eso genera un desbalance en la transición de la formalidad a la informalidad y viceversa, donde se pueden estar generando algunos incentivos ahí o desincentivos a la formalización. Entonces, un poco en lo que estamos trabajando ahora y lo estamos conversando mucho con el Ministerio de Capital Humano, es la necesidad de volver a restaurar esa escalera aumentando las asignaciones familiares contributivas para que este desincentivo a la formalización, más en un contexto donde esto se está discutiendo en el marco de la reforma laboral, no tenga una incidencia que podría estar sucediendo bastante importante actualmente. ¿Y cómo se paran ustedes frente a este tema que mencionabas recién de esta ley de reforma o modernización laboral, como la llama el gobierno? Bueno, evidentemente es necesaria una actualización del marco normativo laboral, es necesario ayornarse a un mercado de trabajo que es muy distinto al de mediados del siglo pasado, que fue cuando se generaron estas normativas. Creemos que hay que poner un foco muy grande en disminuir la discrecionalidad judicial que hoy existe, dar más certezas. No puede ser que una indemnización salga X o X por 10 dependiendo del juez que te toque. Eso estamos todos de acuerdo. Pero creemos que hay que poner un foco muchísimo más grande en el fomento, la creación, la promoción del empleo, que hoy no está tan presente en la discusión laboral. Sí estamos trabajando tanto con el Ministerio de Regulación, con el Ministerio de Capital Humano y también con varias de las comisiones recientemente conformadas en diputados para que esto se incorpore, y creemos también ahí que hay un componente muy bastante invisibilizado de la normativa laboral, de la ley de contrato de trabajo, que son las licencias, que es importante avanzar en este contexto. Argentina tiene la licencia por paternidad más corta de la región, no tenemos licencia por adopción, lo cual es un problema, y es algo realmente que no tiene casi peso fiscal y que sería un gran beneficio para los trabajadores en un contexto donde va a ser necesario equilibrar. ¿Ustedes están de acuerdo en esta secuencia que ha planteado el gobierno de tratar la reforma jubilatoria, un tema que CIPEC ha estudiado mucho, con posterioridad a que se apruebe la modernización laboral? Las reformas naturalmente deben ser secuenciales. Eso es muy difícil aprobar 3 reformas aparte de esta magnitud, laboral, fiscal y previsional en conjunto. Lo que sí debería existir, que no estamos viendo del todo, es una estrategia que sea integral de cara a esa secuencialidad por las implicancias cruzadas que tienen las 3 reformas. Ahora en la reforma laboral, con el Fondo para las Indemnizaciones que se genera, se está desfinanciando el sistema previsional casi por medio punto del PBI, ¿no? Eso va a implicar un ajuste tributario porque se genera un nuevo déficit fiscal. Entonces es necesario entender mucho mejor esas interseccionalidades que hoy no están tan presentes, y un poco el argumento nodal que estamos teniendo es que entendemos que probablemente hoy no sea el momento político de avanzar con la reforma previsional, pero es importantísimo avanzar en la discusión técnica de tener un consenso definido de qué debería incluir esa reforma previsional para que cuando sea el momento político de aprobarlo, esa discusión ya esté saldada. Claro, si hay un tema que debería tener consenso es precisamente ese. Totalmente, es el principal componente del gasto público. Para terminar, Gala, vos dijiste que se han visto algunos avances en materia de reducción de la pobreza durante este año que está terminando. ¿Cuáles son tus perspectivas para el año que viene y de qué depende? Y si te referencia obviamente a la necesidad del crecimiento económico como base. 100%, o sea, hoy tenemos una base que no teníamos hace muchos años, que es cierto grado de estabilidad y previsibilidad en la macro. Sobre esto es necesario repensar la estrategia de crecimiento que nos permita salir de la recesión y fundamentalmente que permita que todas las personas o la mayor cantidad de personas puedan percibir los beneficios de la estabilidad y del crecimiento. Eso hoy no está ocurriendo.
los beneficios de la estabilidad y el crecimiento no están siendo alcanzados a toda la población. Y esto va a implicar un problema de sostenibilidad de la estrategia si no se revierte. Ninguna estrategia es sostenible con niveles altos de desempleo, ni social, ni políticamente, ni económicamente. Entonces es necesario poner un foco en la creación de empleo, en cuáles son los sectores que pueden llegar a ser más intensivos en mano de obra para lograr que esto llegue a algún buen puerto. Muy bien, Gala Díaz Langú, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias, Juan. Nosotros hacemos el último corte y ya volvemos. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, en este tramo del Economista TV voy a conversar con Juan Manuel Franco, que es economista jefe del grupo SBS. Bueno, Juan Manuel, tu primera lectura de este nuevo esquema monetario anunciado por el Banco Central y cuáles crees que van a ser sus consecuencias, tanto sobre el conjunto de la economía y en particular sobre los activos argentinos. Bueno, gracias por la invitación. Me parece positivo. Hace mucho tiempo varios analistas, incluido yo, veníamos pidiendo, entre comillas, que además de muchas de las cuestiones que se intentaron ordenar durante la gestión actual, en el debe todavía quedaba la acumulación de reservas, más allá de que tuviste compras récord por parte del Banco Central que se te fueron en pagos de deuda por el hecho de que no tenías acceso al mercado internacional, ¿no? Lo que dijo Caputo hoy, perfecto. Claro, exactamente. Si podíamos comprar, pero no podíamos retener. Claro, exacto. Ahora ya te anuncian explícitamente en un comunicado del Banco Central y después en la conferencia de prensa posterior que van a acumular reservas. La idea es, que también me parece en cierto modo matar dos pájaros de un tiro, que es remonetizar la economía, o sea, empezar a aumentar el ratio de agregados monetarios, en este caso la base monetaria, contra el PBI, que está en mínimos de varios años. Y entonces lo que el gobierno dice es que, bueno, vamos a pasarla de 4,2 del PBI a 4,8 y que con eso pueden llegar a comprarse hasta 10.000 palos de reservas. Dicen que si además la demanda de pesos sube, puede llegar a 17.000. Entonces, me parece que el hecho de que expliciten que la acumulación de reservas es un objetivo que van a perseguir en el 2026, además de ampliar las bandas, es positivo por el hecho de que ya le estás dando una señal al mercado de que vos te querés hacer de esos dólares como para tener cierto buffer de liquidez para el tenedor de bonos en dólares. De hecho, vos fíjate que, y yendo a una de tus preguntas, la respuesta de los bonos en dólares fue positiva a los anuncios. Ayer subieron 1 y pico %, hoy están subiendo también. Entonces, me parece que le empieza a dar cierta seguridad al bonista. Ahora lo que queda ver es a qué ritmo puede empezar a comprar, porque ayer compraron 300 palos, venían ya comprando. Estuvo esta emisión del bono ley local con la cual se hicieron de 910 millones de dólares. Así que bueno, intentar recomponer las reservas para poder bajar el riesgo país, para poder volver al mercado, para no tener que usar las reservas. Claro. ¿Cuál crees que puede ser el impacto que le preocupa a algunos analistas sobre el nivel de inflación? Es decir, a medida que, bueno, tenemos un dólar más alto y que esto puede impactar sobre los precios. Bueno, esa siempre fue una cuestión, sobre todo en el año electoral, en el cual las reservas netas venían cayendo y el gobierno se había concentrado, obviamente, durante el ciclo electoral en contener la inflación para tratar de no perder votos, ¿no? Me parece que con esto el costo por ahí puede ser una desinflación más lenta. En realidad, la semana pasada conocimos el dato de inflación de noviembre, se había acelerado la inflación. Yo creo que te genera por ahí cierta dificultad en poder desinflar más rápido o tan rápido como vos querés, pero también es cierto que si mantenés la parte monetaria ordenada y no imprimís para financiar un déficit fiscal que no existe, yo creo que podés igualmente desinflar, tal vez a un ritmo más bajo, pero en el conjunto de las cosas, el hecho de que acumules reservas es lo importante porque te va a permitir de lograrlo, bajar el riesgo país y que las condiciones financieras generales bajen, y eso también te ayuda a bajar la inflación.
O sea, vos podés tener cierta presión sobre el dólar al tener un agente más comprando, que en este caso sería el Estado, pero lo cierto es que no te va a perjudicar en el overall, sino que te va a ayudar a bajar el riesgo país. ¿Crees que va a cumplir con esta meta de acumulación de reservas el Banco Central que se ha planteado? Bueno, la meta en realidad es bastante discrecional. Yo lo que tomo como positivo es el anuncio en sí de la acumulación en un comunicado. Después vos mirás el comunicado y te dice, bueno, vamos a remonetizar de 4,2 de la base del PBI a 4,8 y eso va a implicar 10.000 palos y si la sube la demanda de pesos 17. O sea, me parece que con que vos compres vas a estar bien. Hay que ver cuánto, porque en realidad esos 10.000 surgen de cálculos que tenés que hacer algunos supuestos. O sea, vos tenés que fijarte cuánto va a ser el PBI, cuánto va a ser el tipo de cambio y que esa base monetaria sobre ese PBI te represente tal o cual monto en dólares, pero me parece a mí que el anuncio en sí es positivo. ¿Cómo ves? Bueno, recién mencionabas el buen desempeño que han tenido los bonos argentinos a partir de este anuncio. ¿Crees que esa trayectoria va a seguir y consecuentemente esto va a reflejarse en una caída del riesgo país? Bueno, todo depende del ritmo al cual puedas comprar. Faltan algunas novedades también para mí. Vos fíjate que se anunció esto, hubo compras de dólares, se hicieron de dólares con la emisión del bono ley local, pero todavía está en el aire la posibilidad de un repo con bancos internacionales, está la posibilidad de esto que se habló hace un par de meses de esa operación con organismos internacionales llamado deuda por educación, que con esa guita vos recomprás algunos bonos. Entonces, a la espera de esas noticias todavía, si vos podés despejar las incógnitas que hay con respecto a la capacidad de pago de Argentina en dólares, el riesgo país puede caer y vos podés empezar a renovar deuda en el mercado sin tener que ir contra reservas, y ahí el desafío pasa a ser que cada vez que rolees la deuda lo hagas a una tasa cada vez más baja, porque bueno, si no tu erogación en intereses es más alta. Bueno, no hay duda que la Argentina el 9 de enero va a cumplir con el pago de bonos que tiene que hacer. Lo que no está del todo claro es con qué mecanismo lo va a hacer, porque obviamente con este proceso de acumulación que está haciendo ahora no llega. Bueno, justamente un repo con entidades financieras, esta posibilidad de la deuda por educación con organismos, o sea, el pago no se duda que se va a realizar. Tal vez, ponele que empiezan a comprar mucho en estos días y lo cumplen con eso, puede pasar. Yo lo veo más como un mix de fuentes de financiamiento. Una parte de lo que compraron de dólares, una parte de repo y una parte de algún otro tipo de operación. ¿Y cuándo ves a la Argentina entonces en este contexto volviendo al mercado voluntario de deuda, más allá de esta colocación que hizo con ley local? Sí, para volver al mercado internacional de deuda tendrías que bajar todavía un poco más el riesgo país. Vos fíjate que la última vez que Argentina colocó deuda en el mercado internacional en dólares fue en el 2018, en enero del 18, y ahí vos tenías un riesgo país que oscilaba en ese momento entre 360 y 370 puntos. Hoy, después de estas noticias, lograste perforar los 600, pero no te olvides también que en ese momento vos tenías una tasa de Estados Unidos en 2,7 y hoy la tenés en 4,1, que la tasa de Estados Unidos es la que te pone el piso a lo que puedes emitir, ¿no? Y de ahí depende de vos cuánto más bajes el riesgo país. Entonces, todas esas cuestiones globales también pueden incidir. Si ahora vamos a arrancar un ciclo de recorte de tasas de la Fed que te puede ayudar y puede tener algo de viento de cola, bueno, ahí podría ser más temprano que tarde. Y otro de los puntos a considerar, además de la acumulación de reservas, las tasas de Estados Unidos, va a ser el precio de los commodities, ¿no? O sea, hoy tuviste una fuerte baja en el petróleo, ahora Argentina es exportador de hidrocarburos, entonces le conviene que suba el petróleo. Todas esas cuestiones hay que irlas mirando. Sí, siempre miramos el precio del petróleo, pero ahora por distintas razones que antes. Ahora queremos que suba. Claro. Yendo un poco al escenario internacional, la Reserva Federal está bajando la tasa de interés, ya la bajó en 3 oportunidades en el 2025, probablemente haga un recorte o 2 más el año que viene. ¿Qué pasa con la tasa de los bonos, que es la que en definitiva tiene que ver con el endeudamiento de Argentina? Bueno, si tenés un ciclo de baja de tasas generalizado en el mundo desarrollado, por así decirlo, porque no es solo Estados Unidos el que está intentando meter políticas de estímulo, obviamente que cuanto más recortes mejor.
tenés que ver también cuál es la naturaleza del recorte. Vos acordate que cuando tuviste una supercrisis como fue el COVID, en un día la Reserva Federal la bajó a cero, claro, y ahí bajó por los malos motivos, entonces no había apetito por bono emergente. Si baja de una forma gradual, hoy el mercado predecía 2 recortes el año que viene, la Fed dijo 1. Otra incógnita es ver a quién ponen de presidente de la Fed desde mayo del año que viene, porque Trump el otro día dijo, no, la tasa tiene que ser 1%. Sí. Es muy exagerado, pero bueno, la tasa de los bonos de Argentina va a depender de una multiplicidad de factores. Una es la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, si hay apetito o no por emergentes, y yo creo que ahí se abre una oportunidad para Argentina, no solamente por los bonos soberanos, sino también por bonos corporativos, porque vos tenés empresas de alta calidad que se dedican a sectores estratégicos que generan dólares, entonces esos serían más demandados, y después, bueno, es una cuestión también de instrumentar qué tipo de bono ofreces, en qué segmento de la curva, para qué inversores. Entonces yo creo que puede haber apetito, pero bueno, tenés que meterle a la acumulación de reservas, a las reformas estas en el Congreso, ahora vamos a estar atentos en diciembre qué sucede, y al sector externo, estos que decíamos de precios del petróleo, de la soja. Claro, eso de commodities, ¿cómo están ustedes evaluando a las commodities? Bueno, el petróleo tuvo este martes una fuerte baja, pero además, bueno, viene con precios bastante a la baja, tranquilos. Sí. Y lo mismo ocurre con las materias primas que exporta Argentina, que en alguna medida compensa porque va a tener cosechas muy buenas. Claro, bueno, en términos de cantidades, se espera una cosecha muy buena para el año que viene, como dijiste vos, y se espera que continúe el incremento en la producción de hidrocarburos, entonces ahí empezás a depender más del precio. O sea, desde lo que es cantidad y producción, ahí venís bien, y la pata exógena, que no es la que podés manejar, que son la de los precios internacionales, no te está ayudando tanto, pero me parece a mí que hay motivos para pensar en que, por lo menos por la vía de la producción, vas a poder hacerte de una cantidad de dólares que vamos a ver si son más o menos lo que puede comprar el Tesoro o el Banco Central, pero la perspectiva, al menos en materia de cosecha, viene bien. Muy bien, Juan Manuel Franco, muchísimas gracias por todo el programa. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión del Economista TV.